estamos de vuelta y ahora vamos a seguir hablando del tema de seguridad, como hemos conversado, uno de los temas principales de la coyuntura de Ecuador hoy en día, pero también de otros varios países. El Perú está sufriendo una crisis de inseguridad ciudadana, lo mismo pasa con ciertas regiones de Argentina. También cuando hemos conversado con personas en Chile apuntan a que va a ser uno de los principales temas de la próxima elección presidencial y creo que hay que analizar cuáles pueden ser los factores que tienen que ver con esto. En primer lugar, el surgimiento de las economías ilegales y de la influencia que están teniendo alrededor del poder político y también por otro lado el surgimiento y el fortalecimiento de ciertos grupos criminales transnacionales como por ejemplo el Tren de Aragua. Así que hay bastante que analizar para entender por qué nuestra parte del mundo está pasando por una crisis de seguridad tan fuerte que se viene repitiendo en varios lugares y para conversar sobre esos temas y poder analizar las consecuencias y las causas de esta situación nos acompaña el representante en el Perú de la Red de Expertos y Analistas Latinoamericanos Real, Abraham Lescano. Bienvenido, Abraham. Muy buenos días, Araceli, muy amable, gracias por la invitación y gustoso estar en tu programa y un saludo también a todos tus seguidores. Tal vez podemos comenzar con Ecuador, que es un poco de lo que hemos venido hablando. ¿Cómo evalúas tú la gestión hasta el momento de Noboa en términos de seguridad? ¿Y por qué crees que ha terminado siendo tan grave y no han podido, digamos, abordarlo antes? Mira, yo tuve la suerte de trabajar un par de años en Quito, estuve el año 2016 y 17 y realmente una ciudad sumamente tranquila, ¿no? Evidentemente el tema del narcotráfico, Ecuador no es un país productor de drogas, pero sí era una zona de paso. Y yo creo que por tiempo el crimen organizado se fue organizando soterradamente y finalmente desencadenó su ilícito accionar el año pasado, ¿no? El año pasado ya se empezó a notar, creo que es una tendencia en la región. Creo yo que el actual gobierno está tomando medidas para enfrentarlo, tiene al menos la decisión política, que es lo que a veces se carecen en algunos países, tiene la decisión, ha tomado la decisión política de enfrentarlo, está respaldando a las fuerzas del orden en la lucha contra las mafias internacionales que están operando en su país y que evidentemente hay presencia de organizaciones que van más allá de su frontera. Es una tarea difícil de realizar, sobre todo aquellas que se dan en zonas complejas como están en la línea de frontera, por decir las que están cerca a al Perú también, donde está la minería ilegal y son zonas donde muchas veces la presencia del Estado es reducida y operar también demanda todo un sistema logístico para darle continuidad a las operaciones, porque en muchas oportunidades el gobierno interviene, pero es momentáneo. O sea, para ser efectivas esas medidas tienen que ser prolongadas en el tiempo y ser acompañadas por una serie de instrumentos del Estado, porque finalmente lo que hacen en general las Fuerzas Armadas y la Policía es generar una situación de seguridad para que el Estado pueda desarrollar otras de sus capacidades, brindar una mayor presencia y tratar de solucionar el problema en forma integral, ¿no? Pero siempre mirando que estamos combatiendo organizaciones que tienen mucho poder y posiblemente mucho poder también de infiltración en el mismo Estado, ¿no? Por eso que en algunas realidades vemos que es complejo el combatirlos, a veces las fuerzas de seguridad hacen lo suyo, hay capturas, pero rápidamente son puestos en libertad y a veces no lo logramos entender por qué se da esto. Aparentemente porque su poder de penetración que les brinda también esos ingentes recursos que Caltag lo están evidenciando en ese accionar, ¿no? Pero me parece que Ecuador es uno de los países que está tomando muy buenas acciones, pero como te digo, es una tarea que va a demandar buen tiempo. Ningún gobierno, por más que esfuerzo que haga, lo va a solucionar de la noche a la mañana, ¿no? ¿Y por qué crees que se ha, digamos, agravado este tema de la seguridad casi a nivel regional? Porque el tema de Ecuador es claro, en Perú pasa lo mismo, en Chile, pero incluso en países donde la seguridad no necesariamente ha sido un problema como Argentina, se resalta bastante la figura de Patricio Bullrich precisamente porque está abordando el tema de seguridad de forma directa. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado en los últimos años para que el tema de la seguridad ciudadana se haya vuelto el tema principal en la región? Yo creo que en los últimos años se está evidenciando gracias a todos los medios de comunicación que existe. Hoy día, cada vez que pasa algún atentado, hay algún acto de crimen organizado, las personas más que ayudar están más preocupadas en filmarlo y comunicarlo. Entonces, situacionalmente, el grueso de la población es más consciente de lo que está pasando. O sea, la dinámica comunicacional
es mucho más agresiva. Entonces, muchas más personas van tomando conciencia de lo que está sucediendo. Yo esto del crimen organizado no creo que haya nacido en los últimos meses, ¿no? Eso tiene años, ¿no? Por decir, cuando vemos en el caso del Perú, basta todos aquellos que han volado en alguna oportunidad por madre de Dios y la deforestación que tienen grandes áreas de terreno por la minería ilegal es evidente desde hace muchos años. Hace muchos años. Entonces, por algo no se ha querido hacer nada por desconocimiento, porque el Estado le ha dado otras prioridades, pero yo creo que hoy día, con todo lo que estamos viendo, porque la violencia que se está generalizando cada día es más radical, ¿no? Vemos todos los días en los medios asesinatos. Hoy día, por robarle un celular a una persona, tranquilamente la pueden asesinar, como si no la vida no valiera nada, y genera también una sensación, porque eso está creciendo, hubiera una inacción por parte de nuestras autoridades, ¿no? Es un tema complejo, es más, yo estoy seguro que este y el otro año, que son años electorales, aquí en nuestra región, uno de los puntos de todos los candidatos políticos tendría que ser necesariamente la seguridad, ¿no? Esa seguridad ciudadana que tanto se demanda y que evidentemente va por un tema que no abarca solamente la realidad propia de un país, sino de la región, ¿no? Cuando tú has comenzado el programa hablando de Ecuador, cuando sucede lo de Ecuador, en realidad inmediatamente activa las alarmas en los países de la región en general y particularmente de Colombia y Perú, que limitamos y tenemos fronteras compartidas, ¿no? Entonces la transición de estas organizaciones criminales sufre un efecto globo. Yo presiono en mi país y tiene que seguir operando y posiblemente se vayan trasladando a otros países o van incrementando su accionar en otros, ¿no? Mientras que van buscando las soluciones para seguir operando en lo suyo, ¿no? Es un tema por demás, como le dije, sumamente complejo, que me demanda una respuesta integral por parte del Estado y de la comunidad internacional, ¿no? Y también creo que otro tema importante es la presencia de estos grupos criminales transnacionales. Por ejemplo, el Tren de Aragua. Quería preguntarte por esto porque, digamos, ¿cómo crees que hemos llegado a esta situación en la cual estos grupos han logrado terminar operando en tantos países de forma interconectada? Lo que sucede hoy día también, este proceso de globalización, integración e interdependencia que está caracterizando al mundo, permite que nuestras fronteras cada día sean más porosas, ¿no? Entonces, el tránsito de un país a otro cada día se ha ido facilitando. Y cuando comienza el movimiento migratorio en la región, particularmente ahora el de Venezuela, porque mucho se habla de los venezolanos, hay que ser honestos y justos también, que en algún momento ha sido lo contrario. Y en el Perú, en algún momento, más bien la gente migraba, por decir, a Caracas, o migraba a Buenos Aires. Entonces, son momentos. Hoy día le ha tocado, lamentablemente, por la situación política que vive el país, a Venezuela. Pero lo cierto está que en esos movimientos migratorios, no todos los que han cruzado la frontera son gente que está buscando un mejor vivir. Hay muchos de ellos que vienen de organizaciones criminales y ven también en algunos países que tienen políticas débiles las condiciones perfectas para operar. Los gobiernos débiles fomentan y evidentemente el crimen organizado y todos los ilícitos, ¿no? Si no, no hubiera esa transición a otros estados. El año pasado, si no me equivoco, en Chile se incrementaron algunas medidas contra las organizaciones criminales, e inmediatamente muchos nuevamente retornaron al Perú, ¿no? Entonces es evidente que van buscando países o realidades que le permita actuar impunemente. El Tren de Aragua es evidente que está actuando en toda la región. Es más, se habla también que tenía ya presencia en Estados Unidos. Son organizaciones del crimen transnacional, ¿no? Que mueven miles de millones de dólares. Entonces tienen mucha más capacidad de maniobra, de movilización, de armarse, y empiezan a funcionar como una especie también de franquicia, ¿no? Voy vendiendo el nombre también a otras organizaciones criminales para que se suben a esas organizaciones, lo cual lo hace mucho más complejo. Y finalmente, cuando los gobiernos no actúan de forma decidida, yo creo que lo que se nos viene puede ser un escenario mucho más complicado, porque algunos empresarios, inclusive en algunas comunidades, la misma población se va a empezar a organizar para buscar justicia su propia mano, y podría generar mucha más violencia de la que ya existe. Entonces, y se demanda una respuesta inmediata por parte del Estado y en general de la comunidad internacional, ¿no? Ya las agencias de inteligencia de nuestros países tienen que necesariamente intercambiar mucha información de inteligencia para caracterizar e identificar a todas estas organizaciones que aparentemente estuvieran actuando con mucha impunidad, ¿no? O mucha libertad en la región.
hemos hablado de los grupos transnacionales, hemos hablado también del tema de las economías ilegales, habría que hablar también del cuidado de las fronteras, que en varios países es bastante deficiente y que justamente permite eso, estas olas de migración descontroladas por un lado y también el tráfico ilegal de minerales por otro, y eso también tiene un impacto importante en la seguridad. Seguramente podemos hablar de eso en otro momento. Muchas gracias por acompañarnos, Abraham. No, gracias a ti, muy amable. Vamos a una pausa y volvemos.